pecados queden al descubierto. Verso 21. Pero los que hacen, ay Dios mío, los que hacen lo correcto se acercan a la luz, a la vida, a Cristo, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. En otra palabra, lo que dijo Jesús en otra ocasión: el que sea santo, santifíquese más. Y el que no, ensúciese más. Resumiendo lo dicho de estos versos, primero, rechazar a Dios, que es la luz, es vida, y es vida, es lo mismo que rechazar a Cristo, que es luz, que da luz, que es vida, y da la vida eterna o la salvación. Jesús lo dice claramente en Juan 12. Apunten, Juan 12, 44. Mire qué claro Jesús lo especifica. Juan 12, 44, Jesús lo dice así: el que cree en mí, cree no solo en mí, sino en el que me envió. O sea, creer en Cristo es creer en Dios. Creer en Dios es creer en Cristo. No es lo mismo. El que cree en mí, cree no solo en mí, sino en el que me envió, Dios Padre. Y el verso 45, y el que me envió, y el que me ve a mí, ve al que me envió, a Dios. 46, Juan 12, 46, yo soy ¿qué? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué Él es? Yo soy la luz. En otra ocasión dijo: yo soy el camino. Singular. El cristianismo es una fe exclusiva, no inclusiva, es exclusiva de un Salvador. Y Jesús dijo en alguna ocasión: yo soy el camino, yo soy la vida. ¿Cuál es la otra? La verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad. No hay otras verdades. Yo soy el camino, un camino. ¿Y yo soy qué? La verdad. No, y yo soy la vida. La vida, que es lo que estamos tratando ahora. Verso 46. Dice: yo soy la luz. Y al decir que Él es la luz, es lo mismo que decir yo soy la vida, que Él lo dijo en otro texto. Que ha venido, la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no vive en tinieblas. Por supuesto, si crees en Él, no puedes vivir en tinieblas, porque al creer en Él, eres hijo de luz, te conviertes en hijo de luz, y no puede verse en el mismo estilo de vida de uno que vive en oscuridad. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no vive en tinieblas. Y el verso 50 dice: y sé muy bien que su mandato es vida eterna, salvación. Entonces, Dios como fuente de luz, estoy repitiendo, es justo, es verdad, es puro, es santo y es vida. Su Hijo Jesucristo igualmente es luz, da luz, es vida y da vida eterna, y el verdadero creyente, por tanto, vive en luz, no en tiniebla, y no puede vivir una vida de falsedad, porque ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. Me gusta ese cántico, vamos a ver si más adelante. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. ¿Te atreves, José? ¿Te atreves? Ok, en otro momento. Tienes que venir para acá un día de esto a cantar solo. Nota. Entonces, esto nos lleva al primer punto que queremos discutir hoy, solamente brevemente, porque ya hemos tomado mucho tiempo en esto. Y vayan a 1 de Juan, el verso 6. 1 de Juan, capítulo 1, verso 6, que es lo que vamos a ver. El texto aquí, Juan, que es el verso siguiente al que hablamos de luz. Juan dijo: Dios es luz, en Él no hay ninguna tiniebla, en el verso 5. Y en el verso 6 al 10, ahora va Juan a mostrar el contraste de Dios como luz
y la miseria del hombre como pecador. Esta viene siendo la tercera verdad que tenemos que reconocer que Juan presenta en estos versos. Reconocer la realidad del pecado, o sea, reconocer que somos, ¿me están escuchando? Somos pecadores. El no reconocer esta verdad es hacer a Dios mentiroso y demuestra que no vivimos en la luz, que no tenemos vida espiritual y nos engañamos a nosotros mismos. Juan pasa ahora a darnos un contraste entre Dios, que es luz, con el ser humano que vive en oscuridad, dado que en ese tiempo había muchos falsos creyentes, falsos hermanos, falsos maestros, que llegaron a la conclusión, como dice aquí el verso, de que ellos podían tener comunión con Dios, ser salvos, pero ¿sabe qué? Seguir pecando. Eso no afectaba. Y ese no fue el caso en el tiempo de Juan. Ese sigue siendo el caso hoy para muchas personas. Entonces, Juan nos presenta 3 errores, lo voy a repetir, que cometen las personas con respecto al pecado. O podemos decir 3 errores que identifican a los falsos cristianos, a los que dicen que son, pero no hacen. Todo ese contraste de decir y hacer, Juan lo presenta durante toda la epístola. Juan sigue martillando, tú dices, pero no haces. Tú dices, pero no haces. Si dices que eres y no haces, eres mentiroso. No es cierto. Y si Juan lo repitió tanto, pues me veo obligado a repetirlo de igual manera. El primer error, que es el que vamos a tocar hoy, afirmar que se puede estar en comunión con Dios. Cuando hablamos de comunión con Dios, recuérdense que ya enseñamos que nos referimos primordialmente a salvación. Si decimos que somos salvos, si decimos que somos creyentes verdaderos, que hemos aceptado la luz, que es Dios, el primer error es afirmar que se puede estar en comunión con Dios aunque se viva practicando el pecado. Grave error, eso no es así. Y Juan lo quiere aclarar. Y nosotros lo queremos aclarar también. El verso 6, ¿qué dice? Si afirmamos que tenemos comunión con Él, con la luz, con Dios, pero vivimos en la oscuridad. Su versión quizá dice andamos. El concepto, cuando presenta la palabra andar en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo habla de que andemos en el Espíritu. Quiere decir eso es un caminar continuo, es progresivo, es vivir, es el proceso de vida. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos o andamos en oscuridad, mentimos. Afirmar algo no lo hace verdad. Pensar o decir algo, hermano, no lo hace una realidad. Usted puede decir una cosa y eso no quiere decir que porque usted dice que es así, es así. Afirmar o decir que eres cristiano, que eres una nueva criatura, que eres salvo, que llevas no sé cuánto tiempo en la iglesia, que se oró por ti y tomaste una decisión cualquier día, eso no quiere decir que eres salvo. Hay que mostrar más, hay más que eso. Afirmar comunión con Dios y estar en la oscuridad es un engaño y es lo que dice Juan. Afirma todo lo que tú quieras, dis todo lo que tú quieras, pero si tu práctica es contraria a lo que dices, tú estás mintiendo. No solamente quieres mentirle a otro y a Dios, tú mismo se estás siendo engañado. En el tiempo de Juan había muchos falsos cristianos que afirmaban tener una unión y una relación con Dios, mientras al mismo tiempo vivían activamente
en sus placeres pecaminosos, que es lo mismo que decir que vivían en oscuridad y vivían en tinieblas. Y estos falsos cristianos vivían bajo la ilusión, bajo el engaño, bajo el grave error de que se podía estar en unión con Dios o ser salvos o ser cristianos y al mismo tiempo vivir una vida dando rienda suelta a sus deseos pecaminosos. El apóstol se encarga de señalarles su grave error y Juan le dice claramente, como ya mencioné, si ustedes afirman que tienen comunión con Dios, pero viven en tinieblas, viven erradamente, viven en falsedad, están engañados y no están practicando la verdad. Ese es el mensaje de Juan a las iglesias de Asia, porque había mucha gente falsa que estaba enseñando esto y otras personas que no eran falsas, pero podían tomar esta idea, que fue precisamente lo que hablamos hoy en la escuela bíblica, una cosa tremenda, cómo estamos unidos en pensamiento. Aplicación. Las cosas no han cambiado hoy, hermanos, no han cambiado mucho. En la iglesia tenemos a personas, tanto jóvenes como adultas, y si yo les cuento de mi experiencia con jóvenes, no salgo de aquí, hermanos, que están practicando los placeres pecaminosos y andan en la oscuridad, pero aún así afirman y se creen que son salvos y que son creyentes. La iglesia de Dios en general está lleno, y creo que comentamos algo de eso en los estudios que dimos de evangelismo anteriormente, que vamos a regresar en algún momento. Está llena, muchas las iglesias, de falsos conversos. ¿Me está escuchando, hermano? Muchos que dicen ser y no son. Lleno. Y esto Jesús es el primero que lo habla claramente cuando él habla sobre en el capítulo, no me recuerdo si es en Mateo, donde habla de los 4 tipos de semillas y va una por una, la primera, la segunda y la tercera. Las 3 primeras son conversiones falsas, gente que corre emocionalmente en un momento en su vida y después no se le ve ni el pelo, hermano, no se le ve. Otros pueden que sigan en la iglesia porque es que no tienen a dónde ir. A la barra no voy a ir, no, yo no vengo, eso me hace daño al hígado. O allá o lo otro, no tienen, pues entonces vamos a ir a la iglesia. Y si en la iglesia lo que se da es entretenimiento, pues mejor. Tengo la televisión, tengo la movie y en la iglesia pues me ayuda con mi entretenimiento. Y pasan toda una vida creyendo ser algo que no lo va a hacer. Ya hemos hablado que Jesús dijo en el final día, iba a decir que tú dijiste que esto, hiciste esto, hiciste lo otro, apártate de mí, yo no te conozco. Ahora, muchos jóvenes y adultos viven bajo la falsa idea de que son cristianos nacidos de nuevo, aunque viven en rebelión y en oposición a lo que Dios dice. Viven en los placeres pecaminosos, y voy a dar una lista de ellos que presenta Gálatas, capítulo 5, verso 19, y hay mucho más, pero esto es como un ejemplo. Gálatas 5:19 dice que las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Se conocen bien. Y dice, inmoralidad sexual. Hermanos, si yo le hablo de esto nada más, podemos predicar 3 meses de inmoralidad sexual. Esto es algo que Jesús mismo, yo vuelvo a Jesús, para que no piensen que es una obsesión mía. Jesús mismo le habló a las 7 iglesias, y a 5 de esas 7 iglesias, o a 3 de ellas, le habla constantemente de inmoralidad. Cuando Pablo trata de los pecados pecaminosos de la obra de la carne, lo primero que ataca siempre en su lista es inmoralidad sexual. Mire la escritura. Pablo, cuando habla en Romanos, cuando habla en Gálatas, cuando habla en otros escritos, lo primero que ataca es, y comienza a hablar de la inmoralidad sexual, porque es un problema grave en el pueblo. Dice
inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio. Y aquí vienen lo que se conoce como pecados temperamentales, que son los que más se dejan ver en la iglesia, que es o son odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. O sea, yo no acabo, dice Pablo, hay otras cosas más. Solamente les estoy dando unas cuantas para que tengan una idea. Le advierto, dice Pablo, ahora, como antes lo hice, que los que practican, y aquí está el problema, los que practican, usted puede caer en uno de estos pecados, es más, vamos a caer, porque somos pecadores. Pero el problema no es caer, el problema es continuar cayendo. Y eso se convierte en un hábito, eso se convierte en una práctica. Dice Pablo, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que